Gustavo. Exacto. El SIC, vuelvo a repetir, Gustavo, el ejemplo. El SIC sería cuando rendí un examen y el SAC, asumiendo que aprobaste, en el momento que lo aprobaste, se activaría. Muy bien, exactamente. Y el SAC también, más allá de que dice afectivo motivacionales, digo, de esto de la activación de la recompensa, también pónganlo en cuenta en cosas diarias, o sea, lo importante, por ejemplo, que yo llegué a mi casa y pude, no sé, las que tenemos familia, esta cosa de poder tender la ropa, poder hacer esto, poder hacer lo otro. Llegar con todas las tareas, por así decirlo. O sea, ahí se activa el SAC. Se activaría el SIC y fíjense que yo les pedí que le prestaran atención a las últimas 3 palabras, donde dice petrificación, inmovilidad condicionada y evitación pasiva, porque estas 3 palabras son cuando la persona comienza con los primeros síntomas de trastorno de ansiedad. Uno puede desarrollar, por ejemplo, una evitación pasiva, vuelta el ejemplo de Gustavo, a rendir. Entonces solo dice, no, viste, me anoté en el examen, voy, veo y me vuelvo. Entonces sería una evitación pasiva. O una evitación pasiva, todos la tenemos en algún punto. Qué sé yo, el trámite que nunca haces. Porque sea el hacer la cola, porque no importa, lo hago mañana, porque total me lo hace un amigo. Eso es una evitación pasiva. O como rendir biología, por ejemplo. Como rendir biología, ¿quién dijo? Brisa. Brisa. ¿Por qué Brisa rendir biología? ¿Qué pasa con biología? No, que en mi caso yo la venía posponiendo hace bastante. Decía, la voy a rendir, después no la rendía. Después decía, la voy a rendir de vuelta, pero no la rendía. Siempre la estaba ahí procrastinando. Igual, compañera. Pero también fue la forma en que se nos dio biología el año pasado, que no tuvimos prácticos, prácticamente la mayoría de los estudiantes. Entonces, como que estamos muy complicados todo en biología, entonces todo la vamos pasando. Sí. Bueno, ahí podemos ofrecer un servicio, fíjense, y hacemos de sensibilización sistemática. ¿Cómo podemos hacer para que ustedes se aproximen de a poquito a biología y le agarren cariño, la vayan incorporando, hagan como una cosa un día un cuadernillo, otro un cuadernillo es mucho. Un día 50 páginas, al otro día 60, al otro día 70, al otro día 80, y ahí se van a ir amigando. Chicos, voy a dejar de compartir porque hay otros que me está gustando esto, que quieren incorporarse y tengo que dejar de compartir para aceptarlos. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, con esos ejemplos se comprendió de lo que estábamos hablando, ¿no? Bien, sigamos. En la plantilla que sigue era este cerebro que yo les quería mostrar, pero sobre todo para esta cosa de ir rápido y de ir repasando. Prestenle atención al color rojo si lo ven y al color verde si lo ven. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, el color rojo dice, eferencias de la formación del hipocampo y el cuerpo amigdalino. Hemisferio cerebral derecho visto de su cara medial. El rojo se ha representado el circuito de Papez, de emoción, hipotálamo, hipocampo. Y en verde, la vía amigdalina ventral. La amígdala y su relación con el miedo y con las situaciones de angustia. ¿Sí? Fíjense que los numeritos acá importantes serían el 11, que el 11 son los núcleos septales, el 12, que es el cuerpo amigdalino, ¿sí? Y el 4, que es el núcleo medial dorsal del tálamo. Entonces son estas 3 estructuras que se ponen en conjunto frente a esa situación de ansiedad.
¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, continúo. Y acá llegamos a los criterios diagnósticos para los trastornos de ansiedad que vamos a presentar a la cátedra. Anteriormente yo había descrito el espectro por el cual se presentaban estos trastornos. Desde la cátedra nosotros damos 4, ¿sí? Existen más, por supuesto, pero damos esos 4 para, primero, esta relación entre la neurobiología y la crisis de ansiedad, y para que después sean amplificados y tratados en psiquiatría, ¿sí? El primero de ellos que presentamos son los criterios diagnósticos para la crisis de pánico o crisis de angustia. Hoy por hoy se denomina mucho más crisis de angustia. Y esta crisis de angustia tiene 13 ítems en los cuales debe aparecer como para ser diagnosticado como tal. De los 13 ítems que ustedes ven acá, después yo quiero que charlemos un poquito en 2, en el número 10 y en el número 11. La plantilla dice: aparición temporal y aislada de miedo, malestar intenso, acompañada de 4 más de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. 1. Palpitación o elevación de la frecuencia cardíaca. 2. Sudoración. 3. Temblores o sacudidas. 4. Sensación de ahogo o falta de aliento. 5. Sensación de atragantarse. 6. Opresión o malestar torácico. 7. Náuseas o molestias abdominales. 8. Inestabilidad, mareo o vértigo. 9. Desrealización o despersonalización. 10. Miedo a perder el control o volverse loco. 11. Miedo a morir. 12. Parestesia, sensación de adormecimiento o hormigueo. 13. Escalofrío. De estos, porque yo les decía que es muy importante el 10 y el 11. ¿Qué me dice a mí el 10 y el 11? Que hay un miedo a algo. ¿A qué? Y en el caso de la muerte. Claro, ¿y por qué les parece a ustedes que tienen miedo a morir? O a volverse loco. Porque pierde el control. Bien, muy bien, Natalia, porque pierde el control. Exactamente. Entonces, más allá de que el sujeto puede tener palpitaciones, de que tiene sudoración fría, las manos se le llenan de transpiración y no sabe por qué. Tiene sensación de ahogo, falta de aliento, y no hay nada en el contexto que lo que haga que haya una relación directa con eso que le está pasando. Pero los 2 síntomas, los cuales por favor préstele atención, es la sensación a morir y el miedo a volverse loco. Esa sensación dicen que es horrible, que es esa cosa de pensar que todo aquello a lo cual uno, como decía Natalia, le daba seguridad, no existe más. Se esfuma. Y el otro, que es importante, pero que es muy fantasmagórico la forma que lo presentan, es la desrealización o la despersonalización. Hay personas que dicen que, por ejemplo, sienten que los brazos se le levantan y se le van del cuerpo. Y no es una alucinación, porque se miran el brazo y la mano está. Entonces el criterio diagnóstico no es alucinación, no entra dentro de una esquizofrenia, pero sí tiene unos componentes muy vívidos. La persona sufre mucho con esto. Y una de las cosas que sería importante que debemos hacer por el otro es creerle y demostrarle, sobre todo con nuestros músculos faciales, con nuestra cara, que estamos completamente, digamos, seguros de lo que nos está diciendo.
que lo comprendemos en el 100% de lo que está diciendo, ¿sí? Porque la mayoría de las veces se sienten muy, eso se te va a pasar, eso porque tenés un poquito de locura, digamos, se te va a pasar. Pero no, es la sensación de morir y de volverse loco es muy terrible. Profe, sí. Yo tengo una conocida a la que le pasaba eso, que tiene ataques de pánico, y justamente ella me contaba que es eso, ella tenía la sensación de que se iba a morir en cualquier momento y de que se iba a volver loca. Ella no entendía por qué, pero tenía esa sensación de que se iba a morir, que se iba a morir, que se iba a morir. Y por supuesto, eso lo medicaron después, pero en el momento el alrededor decía, bueno, déjala, está media loca, déjala. Pero como que no lo tomaban muy en serio. No, una eso, o por ejemplo, empieza con otros síntomas mucho más leves que son las molestias abdominales. Al día de hoy tengo una paciente que empezó molestias abdominales de dolores de panza, retorcijones, qué sé yo, adolescente, y esa molestia de panza hacía que, por ejemplo, dejara la clase y se vaya en el transcurso de la mañana 20 veces al baño. Entonces, iba y volvía. La profesora llegaba a un punto y decía, querida, o te quedabas en tu casa o venía a la escuela. Decidiste, digamos, pero no podés estar yendo y viniendo. Y después, en una sucesiva se hizo, cosa que vamos a ver más adelante también, todo lo que es descartar organicidad, o sea, que no haya una consecuencia médica presente produciendo todo esto. Entonces, cada vez que iba lo bueno que tuvo fue el clínico que de entrada la derivó a tratamiento psicológico. Entonces con el clínico, con ella decía, bueno, sí, hoy tengo turno con el cardiólogo. Ay, le digo, te ves mal. No, porque me va a decir que esto... Bueno, vamos a trabajar otra cosa. ¿Sabes qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar, ¿qué te pasa si te dice vos no tenés nada? Entonces me miraba más o menos con la misma cara que está Anabel, así me miraba, viste, y se me enojaba, y decía, no, listo, bueno, cuando vos salgas del cardiólogo, me mandás, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien o te fue mal? Pum. Entonces me decía, por ejemplo, el turno me mandaba mensaje a las 8, ja, tenías razón, descartando. Después el gastroenterólogo, ja, tenía razón. Después una tomografía, porque se empezó a esta cosa de los mareos. Bueno, tomografía, todo eso, sí, re bien. ¿A qué hora tenés el turno? A tal hora. Bien, ¿cuándo te dan el resultado? Listo. Bueno, vamos a hacer así. A mí me gustan los chocolatines 2 corazones, ¿sí? Te sale así como para ponerle un poco de humor a lo que estaba atravesando, y por el otro lado, trabajar esta cosa de que no esto, como decía Natalia, el volverse loco también tiene que ver con que yo no puedo localizar el síntoma. Yo no le puedo dar entidad corpórea a lo que me está pasando. Entonces, como no, acá Belén dice que le pasó de tener fuerte presión en el pecho. Sí, también es uno de estos síntomas, pero Belén tiene que ser asociado a por lo menos 4 de estos, ¿sí? Si no es muy leve. Profe, yo quería hacer una consulta. Sí, esperame un segundo que voy a prender la luz. ¿Sí? Bueno. Ahí está mejor, ¿no es cierto? Sí, Lisa. ¿Es necesario, o sea, si vos tenés 4 de estos síntomas, pero que son, a mi parecer, leves, como por ejemplo palpitación, sudoración, temblores y, por ejemplo, no sé, náuseas o molestias abdominales, ¿necesariamente te tienen que medicar o no? ¿O pueden haber otros procedimientos? Todo tiene que ver con criterios que vamos a ver más adelante que están buenos. Todo tiene que ver con cuánto de esos síntomas a vos te obstaculice tu vida social, laboral y familiar. Si son síntomas a los cuales vos lo podés sobrellevar con otras terapias alternativas, como por ejemplo ejercicio de meditación,
respiración, reiki, cambio de comida, porque hay comidas que también aumentan la ansiedad. ¿Cómo te puedo decir? Terapia. O podés hacer clic con otro tipo de trabajo interno, ¿sí? No necesitas medicación. Sí, cuando la interferencia es tal que vos te interfiere mucho en tu esfera laboral, te interfiere mucho en tu esfera académica, te interfiere mucho en tu vida social, te interfiere mucho en tu vida familiar. Por ejemplo, no bajar a comer cuando están determinadas personas, porque eso te genera, o esta crisis de pánico cuando está por empezar, digamos, encerrarte en tu habitación, no querer ver a otras personas, empezar con como pensamientos catastróficos, ¿viste? Ahí sí, es necesaria y se requiere medicación. Profe, yo iba a preguntar, porque ahí justo dice aparición temporal y aislada. Y el caso que usted dijo de la chica, por ejemplo, que empezó con este síntoma de las molestias abdominales y después, bueno, fue creyendo, ¿ya sería más un trastorno? ¿No sería como la crisis aislada, no? Muy bien, ahí están pensando en neuro, me encantó, brillante, gracias. Claro, porque esto dice de crisis de pánico o crisis de angustia. Cuando las crisis de pánico o las crisis de angustia se incrementan, ya pasa a ser un trastorno. ¿Me seguís? Claro, pues yo lo pienso así, porque por ejemplo, yo pienso también en el contexto, porque, por ejemplo, doy un ejemplo mío medio bobo, pero yo una vez estaba en una aerosilla y empecé a tener palpitaciones y empecé a sudar y yo tenía el sentimiento de que me iba a morir, de que se iba a caer, de que se caía y yo me moría y fue horrible. Y empecé a llorar y todo. O sea, tuve una crisis en ese momento, pero bueno, era relacionado, se despertó ahí un miedo, o sea, estaba contextualizado. Y no es que yo necesito subirme a una aerosilla para ir a trabajar o para vivir normalmente. Entonces, si yo querría tratar eso, bueno, puedo intentar con alguna terapia específica, supongo, de enfrentamiento a eso, pero es como una situación contextualizada. Por ahí también me parece que es más cuando no se sabe bien la razón o ante una situación que vos enfrentabas normalmente, de repente esto se te despierta. Yo lo pensaba así, pues lo relacionaba en ese sentido. Porque estaba contando a ver si entraban los 4. No, está bien, y que incluso a todos nos puede pasar esta cosa de que, resuelvo esto, perdón, de que hay momentos en que aquellas cosas que parece que nos van a gustar, o sea, una aerosilla, un viaje, esto, lo demás, que a vos no sé en qué momento fue, pero por ejemplo, me dice, ¿cómo no vas a ir? Estás acá. Todo el mundo se sube, ¿qué te puede llegar a pasar? ¿Viste? Es más, hay personas, el ejemplo de la aerosilla es muy bueno. Hay personas que cuentan que estando en la mitad, y es la de Córdoba, no la de, ¿viste? Otra aerosilla, la de Bariloche, u otras, por ejemplo, en Mendoza, en el país hay aerosillas mucho más altas en otras partes del mundo, pero cosas tranquilas, no sé dónde vos te pasó, la de Córdoba, que supuestamente es la que menos altura tiene, esta cosa de estar ahí, en el medio que bajaba la sillita y decir, yo de acá me tiro, yo de acá me tiro, yo de acá me tiro, porque no soporto la tensión, el miedo, hasta que pueda llegar. Cuando en realidad, si vos lo racionalizás, no te podés tirar, porque efectivamente haces a lo que tanto le tenés miedo. ¿Me seguís? ¿Qué haces? ¿Te morís? Claro, pero es el me quiero bajar, el me quiero tirar, digamos. Claro. Claro, Bueno, lo mío era, es lo el mío me era quiero re- bajar, nada porque más que lo no podés mío- bajarte, digamos. claro, Sí o lo mío sí. era como en mi cabeza, yo cuando te dijo el miedo a morir, realmente en mi cabeza yo en ese momento tenía la certeza de que yo me iba a morir en ese momento, que eso se iba a caer. Horrible persona. Y después lo peor es que tenía que bajar, que cuando llegué arriba tenía que bajar. Pero es eso. Entonces fue en el primer tramo. Claro, fue subiendo. Sí, Se fue raro. complicó. Sí. Se complicó Supongo que algo. había viento, y entonces, no sé, algo. Bueno. Pero Bueno, fue a eso, ver, fue como la certeza de yo sabía que eso se caía y empecé a decir, no, me voy a morir, porque sentía que eso se caía. No era, bueno, me quiero bajar, era,
creo que era querer parar, pero no sé. Pero me refiero a eso, que está contextualizado en algo que se puede, como una situación concreta también. Claro, en ese aspecto lo tuyo fue una situación concreta. Espero que no se vuelva a repetir frente a la misma situación, ya creo que tenés otros elementos como para poder afrontarlo. Si se llega a repetir en otra situación, como por ejemplo lo que decía, respondiendo un poco unido a lo de Brisa, por ejemplo, que vos en una situación de ascensores, que vuelve a pasar, lo más parecido a una aerosilla, o por ejemplo, no creo que hagas este deporte, pero hay gente que le encanta subir a las terrazas de los edificios, ¿viste? Y tener esa sensación, ¿no? De ir al borde, ¿nunca hicieron eso? Ir al borde así y mirar y volverse. Bueno, hay gente que es como que le gusta esa cosa media border, entonces puede que se te llegue a despertar en una situación así. Evitación, que hablamos antes del SAC, cuando es una cuestión recompensa, es decir, llegué abajo, qué lindo, ya estoy. Se va a activar el sí si se te da por subir ese edificio, o no, capaz que en una de esas el hecho de que vos reforzaste positivamente, que lo pudiste, que fue esa sola vez, que te animaste al tramo de bajada, ya está. ¿Sí? Pero en el caso de esas situaciones puntuales, no. Bien, y ahí Profe, seguimos con... ¿Sí? Una última pregunta. ¿Esta crisis de pánico, de angustia, necesariamente la activa un miedo o no? Sí, necesariamente la activa un miedo. ¿Quién preguntó? Yo, Brisa. Brisa. Sí, Brisa, necesariamente la activa un miedo. Yo a los ascensores me subo de última instancia, digamos, porque es terrorífico lo que pasa en los ascensores, pero Ay, como sí, que yo con también. el tiempo lo fui trabajando, pero donde yo puedo usar una escalera, o sea, obviamente no voy a subir 20 pisos por escalera, pero sí 10 como ser, no me molestaría. Pero sí, el ascensor para mí es lo que dice Ariana, se cae y ahí me muero, o quedo encerrada, o todos los miedos están ahí. Sí, a mí Claro, me pasa lo mismo, una a no ser que el pregunta. ascensor sea de calidad. Claro, porque ahí entra lo otro que yo voy a mencionar y se me están adelantando, que se vuelven expertos en el tema. Expertos, o sea, analizan edificio, ascensor, ascensorista, cuando le hicieron el último servicio. ¿En qué ascensor sí me puedo subir o en cuál no me subiría? ¿Qué edificio los tiene? Claro, entran marca, no, este no. Yo no tengo idea de, viste, tu botón, suba, baje, qué sé yo. Sí, no, es cierto. Bueno, eso hasta ahora, permítanme una pequeña intervención, chicas, están en una conducta evitativa. Siempre y cuando esa conducta evitativa, ustedes modo SIC, no modo SAC, siempre y cuando esa conducta evitativa no le interfiera tanto en su vida, tranqui. Todos tenemos conductas evitativas. El problema es cuando, como dice lo que sigue acá, llegamos al trastorno de pánico sin agorafobia. Se tienen que cumplir los criterios 1 y 2. Crisis de angustia inesperadas recidivantes. Recidivantes quiere decir que te pasa una, vos haces como unas cosas acomodativas, cuestiones evitativas, pedís un turno, lo tranquilizás un poco y después seguís, digamos, cambias de comida, cambias de recorrido, y te vuelve a dar otra crisis. ¿Sí? Y volvés a probar con otra cosa y te vuelve a dar otra crisis. Eso quiere decir recidivantes. Y 2, al menos una de las crisis se ha seguido durante un mes de uno de los siguientes síntomas. Inquietud persistente ante la posibilidad de tener más crisis, preocupación por las implicaciones de la crisis o sus consecuencias, cambio significativo del comportamiento relacionado con la crisis. Ausencia de agorafobia en el criterio B. Y en el criterio C, las crisis de angustia no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica. Siempre tiene que estar esto, chicos, siempre. Y D, las crisis de angustia no pueden explicarse mejor por la presencia de otro trastorno mental, como por ejemplo, fobia social, fobia específica, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por estrés postraumático o trastornos por ansiedad de separación.
¿sí? ¿Qué quiero decir con que siempre, fíjense, si están buscando algunas cosas que se repiten a lo largo de neuro, que en los trastornos, las enfermedades que nosotros vimos, siempre hay dos cosas que ustedes tienen que descartar. Y descartar es un término netamente médico. Siempre tienen que descartar enfermedad, dicho en otros términos, organicidad, y tienen que descartar si el sujeto no ha consumido sustancia. Y consumir sustancia no significa que se haya, qué sé yo, se haya aspirado 3 líneas de cocaína, no. Consumir Profe, el café en exceso puede ocasionar ansiedad, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Porque te pone hipervigilante. Lo que te ocasiona el café en exceso es la hipervigilia. Y en qué usas vos esa hipervigilia te desencadena la ansiedad. O en el exceso más de la cafeína, porque como ser con la coca también pasa lo mismo, que tiene cafeína, y en exceso, en un momento también te pone así, como el café, digamos. Claro, o hay bebidas energizantes que uno por ahí utiliza, un speed mezclada con otras cosas también produce el mismo efecto. Entonces, la cuestión es descartar el consumo, y ese consumo no necesariamente tiene que ir, como bien los mensajes, los ejemplos que dan ustedes, y sobre todo se ve mucho en adolescentes, y adolescentes entre 16 y 22, que tienen lo que se llama un mal viaje. Entonces probaron, le fue mal, y cuando están en la resaca, digamos, le despierta este tipo de miedos. Miedos que antes, más o menos, la venían piloteando. La marihuana normalmente no tiene efectos como ser de alucinación, pero hay en cuerpos que sí reacciona como alucinaciones o como el miedo que te están persiguiendo o que te vigilan, que ha pasado, por más que no es en general, digamos, y no en casos más aislados, pero hay cuerpos en los que reacciona así. Por eso lo mencioné como mal viaje, porque ellos mismos te lo dicen así, porque, digamos, lo prueban por esta cuestión de querer probar y de vivir esto y lo otro, y algunos refieren a Nazarena, corregime, por ahí vos tenés más información, y no necesariamente a la alucinación, llegando a la alucinación, ¿viste? O a la persecuta, sino esto que deseamos nosotros de la desrealización, ¿viste? Esta cosa como que se van desprendiendo de sí mismos. Entonces, ese desprendimiento... Sí. También el caso que yo presencié era sacarse la ropa que se quedaba desnuda la persona porque decía que le picaba, que le hacía, que qué sé yo, sentía cosas en su cuerpo y de final se terminó yendo a la casa, obviamente avisando a los padres todo, pero como que lo estaban persiguiendo. Claro, eso también puede ser, ¿sabes qué? Unas microzoopsias se llaman. Eso se da mucho en los alcohólicos también. El alcohólico se sacude la ropa, se sacude sobre todo las piernas, porque lo que cree que tiene arañitas, tiene hormigas, y vos lo veis y no tiene nada. Eso sí es una alucinación. Pero yo te decía como... Claro, no llegaba a alucinación porque en realidad es algo como que percibía, aunque veía que no tenía nada, o sea... Claro. Era como que lo percibía en el cuerpo, no es que él veía que le caminaba, sino lo sentía. Justamente, entonces esa diferencia que vos estás haciendo ahora es bárbara, porque no necesariamente nos tenemos que quedar con el criterio de que para tener tal cosa, o sea, porque la alucinación encaja dentro del cuadro de una esquizofrenia, o de un tipo delirante, o puede ser un maníaco, por ejemplo, sí. Entonces, ojo con esto, y esta descripción que está dando Nazarena está buena, porque eso encaja en la desrealización. ¿Sí? Y es como, está ahí al límite, pero es importante tenerlo en cuenta, porque el tratamiento va a ser diferente, las
posibilidades va a ser diferente y el pronóstico va a ser diferente. ¿Me siguen? Está bueno esto. Gracias por el aporte, Nazarena. Bien, y seguimos con los otros criterios y la parte nuestra específica, que es la psiconeurobiología, resumen clínico de los trastornos de pánico. El trastorno de pánico es debido a señales erróneas sobre falta de aire que alteran el monitoreo de la sofocación por el cerebro y conllevan a una sensación de disnea e hiperventilación consecuente. Una hipótesis como la disminución en el umbral de la alarma de sofocación explicaría también el efecto panicogénico de la hipoxia en ausencia de intercambio, falta de oxígeno con dióxido de carbono normal, e iría más allá de la acción de quimiorreceptores que detectan la elevación del dióxido de carbono. En su costado izquierdo, si lo vemos en espejo para ustedes, ven cómo se armaría nuestro croquis. De este lado, la ansiedad anticipatoria, de este lado, la preocupación por los ataques de pánico, nos daría ataques de pánico inesperados y produciría evitación fóbica y cambios comportamentales. Dicho en otros términos, esto que está tan como hipoxia e hipercamia, esto es la respiración corta que suelen tener las personas con crisis de angustia. ¿Sí? ¿Qué me da a mí la respiración corta? Cuando la respiración es torácica y no es abdominal, ¿qué tengo yo? Mayor entrada de dióxido, el dióxido de carbono no termina de salir. Entonces yo necesito volver a lo que es la respiración abdominal, la respiración de los bebés. ¿Vieron que se le hincha la pancita? Se cierra. Entonces, por eso funciona muy bien los ejercicios de respiración, el control mental, el yoga, porque le estabiliza la función respiratoria. Después todas las conexiones con lo otro, no. Bien. Y así llegamos al que más detectamos en este periodo de ¿cómo es? Pospandemia, que es el trastorno de ansiedad generalizada, el famoso TAC. Tiene que contar con ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de 6 meses. Criterio B. Al individuo le resulta difícil controlar este estado de constante preocupación. Criterio C. La ansiedad y preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes, algunos de los cuales han persistido más de 6 meses. 1. Inquietud o impaciencia. 2. Fatigabilidad fácil. 3. Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Alteraciones del sueño. ¿Qué más tiene que tener una persona para ser diagnosticada como TAC? Tiene que tener, en el criterio D, el centro de la ansiedad y de la preocupación no se limita a los síntomas de otro trastorno de ansiedad. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Criterio F. Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o a una enfermedad médica y no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno del estado de ánimo, un trastorno psicótico o un trastorno generalizado del desarrollo. Dicho en otros términos, todo esto hay que descartar. La psiconeurobiología del TAC dice que las teorías más relevantes recalcan que se despierta una reacción autonómica, aumento del tono simpático, y el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal con liberación de catecolaminas incrementadas. Está descrita la elevación de los niveles de 5-HT, serotonina y dopamina, y la disminución del GABA en la corteza lóbulo temporal, en el lóbulo occipital, en el locus coeruleus y la corteza prefrontal. Asimismo se detecta hiposensibilidad de los receptores alfa-2 presinápticos plaquetarios y posiblemente postsinápticos. Sí, quiero quedarme con esto. Eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal. Si yo digo córtico, límbico, hipotálamo, hipófiso adrenal, ¿a quiénes estoy involucrando?
parece? Sistema El sistema límbico, muy bien. ¿Y qué parte más del sistema límbico agregamos acá que cuando vimos sistema límbico no lo presentamos? El hipotálamo hipófisis, el eje hipotálamo hipófisis, pero sí lo vimos, ¿o no? El hipotálamo hipófisis estaba, ¿qué no agregamos? Lo adrenal, que no sé qué. El adrenal. No sé qué es. Muy bien, el adrenal, vamos que podemos. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les dije, espero habérselos dicho, que la persona que tiene TAG está en alerta permanente. Y el eje córtico, límbico, hipotálamo, hipófisis, adrenal, es un eje que en otros momentos de la cátedra se daba, que está bueno si quieren hacer bibliografía, que es el que tiene que ver con la producción de la médula adrenal, o sea, la médula que está arriba de nuestros riñones, que produce mineralocorticoides o glucocorticoides. Los glucocorticoides suben y se activan cuando nosotros estamos en situaciones, cuando leemos que estamos en situación de ataque. Y cuando Profe, ¿sí? ahí es cuando se libera el cortisol, por ejemplo, Claro. o la noradrenalina o adrenalina. Exactamente. Elevado, este eje produce elevado, el glucocorticoide tiene dos pasos más, pero el elemento que circula en sangre es el cortisol. Todos necesitamos cortisol. Y son las endorfinas naturales que tenemos. ¿Para qué necesitamos cortisol? Cuando expresamos nuestra alegría, cuando corremos una maratón y ganamos, después que venimos a andar en bici. El problema es que en el trastorno de ansiedad generalizada el cortisol está alto siempre y no baja. Ese es el problema. Entonces por eso produce fatigabilidad, produce irritabilidad, por eso produce falta de concentración, porque yo siempre estoy expectante, ¿sí? A ver qué me pasa, ¿sí? Pero estaba por decir en qué situaciones se activan, cuáles eran. Ya lo busco. Fíjate que dice, ansiedad y preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos o actividades que se prolongan más de 6 meses. En las situaciones que lo activan no necesariamente tienen que ser situaciones que vos consideres la relación entre lo que lo activa y el trastorno de ansiedad generalizada rara vez es, por así decirlo, coherente. No, profe, pero yo le preguntaba, usted estaba hablando de que las personas que tienen TAG, que están en la alerta permanente y demás, y estaba hablando algo de la producción de la médula adrenal, que tenía algo que no entendí bien qué dijo, y que estas se activan en tales situaciones. En la alegría, cuando eso. ganás una maratón, dio el ejemplo de la maratón que ganás después de venir en bicicleta, digamos, en todas esas situaciones. Cuando vos Brisa, el parcial diga Brisa tiene 8, va a tener un pico de cortisol, por ejemplo. Ah, genial. Genial, ¿me entendés? Pero cuando llegue el momento del final, vas a tener que lidiar entre los niveles de mineralocorticoides que te ayuden a poder tolerarlo hasta que nosotros te tomemos, ¿sí? Ahí se activan. Y otra cosa que no aparece acá, pero sí ténganlo en cuenta, es que la persona con trastorno de ansiedad generalizada le tiene miedo a algo, pero no sabe a qué. No puede identificar qué. ¿Se entiende? Tiene miedo a algo que va a suceder o a algo que va a aparecer o a algo que puede llegar a descontrolarse, pero no sabe qué. Y eso es lo que le mantiene el cortisol elevado para tener que defenderse. ¿Sí? Y así llegamos al otro trastorno, que es el obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Se cumple una consulta antes de pasemos. Las personas que padecen TAC, ¿tienen también, suelen tener episodios agudos, o sea, crisis de ansiedad, a la par que padecen el TAC?
Sí, porque una de las plantillas que después les quiero dejar es que el gris entre uno y otro es muy difícil de desarrollar. Pueden desarrollar crisis de ansiedad frente a una situación límite. Por ejemplo, una situación límite puede ser tener que asistir Profe, a... como en que entre todos estos existen grises, digamos, entre todo este tipo de trastornos. Debe ser muy difícil diagnosticar. Es muy difícil, es muy difícil. Y más allá de toda la desmanicomialización que existe y esta cosa de sacar los diagnósticos y no rotular, en estos casos a las personas les sirve, pero no por la necesidad de control, sino para saber qué tienen. El diagnóstico, en mi caso, yo lo uso para encuadrar, para saber, mira, esto encaja con esto. Pero eso no quiere decir, como bien dijo Gustavo, que si yo estoy en una situación límite, por ejemplo, una persona con trastorno de ansiedad generalizada se animó a ir a la fiesta de disfraces, la última fiesta de disfraces que se hizo. Entonces, bueno, hicimos todo un camino de aproximación, ¿sí? Y le fue re bien. Lo aprendió, le gustó, lo disfrutó. Pero a lo que más le tenía miedo es a la crisis de angustia dentro del temor generalizado que ella tenía. ¿Sí? Pero sí te puede dar. O en este año que pasó, en el anterior, se dieron mucho frente a la situación de examen, por ejemplo. El tener que rendir frente a una computadora, no saber quién te escucha del otro lado, el estar esperando la cámara y todo eso. Muchos de sus compañeros pasaron por esa situación. Es que también es el factor nuevo, de que no sabes qué esperás, no sabes qué hay, digamos. Justamente. También creo que ahí, que en esas situaciones también se genera un poco. Sí, otros lo usaron para bien, ¿eh? Estoy nerviosa, estoy mal, no rindo, chau. Ojo, habría que ver la situación. Bueno, me apuro porque si no, no llegamos. Bien, y llegamos al trastorno obsesivo compulsivo, el TOC. El criterio A se cumplen para las obsesiones y las compulsiones. Las obsesiones se definen por 1, 2, 3 y 4. 1. Pensamientos, impulsos, imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos o inapropiados y causan ansiedad o malestar significativo. Los pensamientos, impulsos e imágenes no se reducen a simples preocupaciones excesivas sobre el problema de la vida real. La persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, impulsos e imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros pensamientos o actos. Ahí, entre comillas y entre paréntesis, debería aparecer el concepto de ritual. La persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o imágenes obsesivos son producto de su mente. Las compulsiones se definen por 1. Comportamientos o actos mentales de carácter repetitivo que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir estrictamente. 2. El objetivo de estos comportamientos u operaciones mentales es la prevención o reducción del malestar o la prevención de algún acontecimiento o situación negativo. Sin embargo, estos comportamientos u operaciones mentales o bien no están conectados de forma realista con aquello que pretenden neutralizar o prevenir, o bien resultan claramente excesivos. Criterio B. En algún momento del curso del trastorno, la persona ha reconocido que estas obsesiones o compulsiones resultan excesivas o irracionales. Criterio C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico significativo, representan una pérdida de tiempo, suponen más de 1 hora al día, o interfieren marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones laborales o académicas o su vida social. Nuevamente, criterio que se repite, chicos. Criterio D, si hay otro trastorno, el contenido de las obsesiones o compulsiones no se limita a él. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica. Volvemos a presentar la psiconeurobiología del trastorno, en este caso el TOC.
Los hallazgos más contundentes demuestran que hay una hiperactividad metabólica de la corteza frontal orbital. ¿Les suena? Hay una hiperactividad metabólica de la cabeza del núcleo caudado. Hay una hiperactividad metabólica en el cíngulo anterior. Esta hiperactividad se revierte con el uso de los IRS, de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y parecería ser un indicador de pronóstico debido a que se postula que los pacientes que no muestran esta hiperactividad no tendrían una respuesta favorable. ¿Sí? Y así llegamos a... ¿Sigo? Sí, profe. Y así llegamos a las fobias. Las fobias se definen como miedos a situaciones de objetos determinados, reconocidos por la persona como excesivos e irracionales, que generan síntomas de ansiedad y llevan a adoptar conductas evitativas. Clásicamente se dividen en 3 grupos: específica, social y agorafobia. Específica se caracteriza por el rechazo a situaciones determinadas, a volar, encierro y viajar, con los objetos, jeringas o cuchillos, o los animales, perros, arañas, o las ratas, por ejemplo. Mucha gente le tiene terror a las ratas. Social, se refiere al temor a ser juzgado o criticado por otros o a hacer el ridículo. Muchas veces incluye dificultades para comer o escribir en público, rendir exámenes orales, estaríamos ahí, hablar con personas de autoridad, relacionarse con el sexo opuesto, etc. Agorafobia es el miedo a desplazarse solo o estar en una situación en la que no podría ser capaz de percibir ayuda. Bien, y quiero agregar el criterio para el diagnóstico de fobia específica y nada más. ¿Sí? En este tema. Tiene un temor acusado persistente que es excesivo y irracional, desencadenado por la presencia o anticipación de un objeto o situación específico: volar, precipicios, de animales, administración de inyecciones, visión de sangre. La exposición al estímulo provoca casi inevitablemente, invariablemente, una respuesta inmediata de ansiedad, que puede tomar la forma de una crisis de angustia situacional más o menos relacionada con una situación determinada. La persona reconoce que este miedo es excesivo y irracional. Las situaciones fóbicas se evitan o se soportan a costa de una intensa ansiedad o malestar. Bien. Quiero ir acá. Sí, chicos. Fíjense que el último de todo esto dice, si lo leen, lo de agorafobia. ¿Lo pudieron leer? Lo vuelvo a presentar. Agorafobia está como instalado, como definido culturalmente como el temor a los lugares abiertos. ¿Sí? Trastorno de pánico con agorafobia, trastorno de pánico sin agorafobia. En realidad, lo que el sujeto le tiene miedo es a esto que dice ahí abajo, que dice la plantilla. El sujeto no le tiene miedo al espacio abierto en sí. El sujeto a lo que le tiene miedo y su cabeza va haciendo todas las elucubraciones y todos los cálculos y todos los pensamientos, a no poder recibir ayuda en ese lugar abierto. A eso le tiene miedo. No le tiene miedo al lugar abierto en sí. ¿Sí? A que, por ejemplo, si yo estoy en el Parque Urquiza y se derrumba la barranca, y yo me quedé abajo de la barranca y tiene que subir por la costanera y está todo embotellamiento en el patito, y ahora que está la bicisenda, y si no se corre los de la bicisenda y están los del Robin y vienen los otros y no caminan, esto de conclusión me muero. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo desarma, eso es lo que acelera la agorafobia. ¿Sí? No esto de el lugar abierto. Eso es lo que lo desestructura, por decirlo de alguna forma. Volviendo al ejemplo que decía Gustavo, a mi paciente con TAC, lo que lo desestructuraba era esta cosa de
el temor a que en esa fiesta de disfraces esta persona sufriera una descompensación. ¿Y dónde estaban las ambulancias? ¿De qué empresa eran esas ambulancias? ¿Sí? ¿Eran del SOS? ¿Eran de Medical? ¿Eran de la Entrerriana? ¿Eran del 107? Si son del 107 y son del hospital, no voy. No voy porque no tienen esto, no tienen lo otro, no tienen... ¿Qué saben? El oxígeno. ¿Cuándo cargaron el tubo de oxígeno? Y yo creo que uno, entre comillas, no sé, yo nunca... La verdad que he paseado una sola vez en ambulancia, tengo muy poca experiencia en ambulancia, pero no me puse a pensar si... o sea, ¿qué quiero decir esto? No estoy descalificando su temor, pero fíjense cómo esa cabeza va 10.000 con cosas que uno, si medianamente tiene una evaluación satisfactoria de los recursos en el momento que los tiene que utilizar, vos bueno, está bien, me tocó ir, qué sé yo, no sé. Digo yo. Tampoco el paseo en ambulancia fue con un trastorno grave, eso también. No se desangraba, no tenía TEC, trastorno de traumatismo cráneoencefálico, no le pasaba nada de eso. Ese es el quid de la cuestión. Bueno, y así llegamos a los últimos trastornos de ansiedad, y ahora tenemos que comenzar con demencias. ¿Sí? Bueno, profe. Bien, entonces dejo de presentar esto y voy a lo otro. Déjenme leer, que aquí una de las chicas decía, Abril, a mí me pasaba eso cuando tenía que andar caminando en la calle sola con mi bebé. Bien, ¿y te buscaste un elemento antifóbico, Abril? ¿O no? En realidad, no, muy bien, Abril, muy bien. Porque al no buscarte un elemento antifóbico, no, se llama contrafóbico. Antifóbico hay un chiste detrás. El contrafóbico lo que me da la seguridad es el elemento. Yo al elemento le atribuyo poderes que la cosa no tiene, pero me calma la ansiedad. Muy bien, Abril. Eso es un signo de que lo pudiste ir superando. Muy bien. Bueno, busquemos entonces, con lo cual vamos a cerrar este año, ¿qué es demencias? Terminamos todos medios dementes, ¿no es cierto? Jaja, chistene. Feo. Bien, y comencemos con esto, que está bueno, es largo, pero está bueno, que son los criterios de diagnóstico para el síndrome demencial. Antes de comenzar verdaderamente con los 4 criterios que solamente yo voy a dar hoy, que estas 4 demencias van a ser Alzheimer, Alzheimer, DFT, demencia frontotemporal, demencia por cuerpos de Lewy y demencia vascular. Nada más que eso, ¿saben? Bueno, profe, acuérdese que no está compartiendo. Gracias por el dato, pero quise volver para aclarárselo. Muchas gracias. Le voy a extrañar como asistentes. Bien, y acá tenemos el diagnóstico de síndrome demencial. La demencia es un síndrome que no menciona etiología. ¿Qué quiere decir esto? Síndrome es un conjunto de cosas. Y el no mencionar etiología quiere decir que vos tenés diferentes momentos donde aparece eso y que no lo podés focalizar en uno solo. Está relacionado con un déficit adquirido no congénito y que muestra una modificación de un estado previo anterior y sostenido en el tiempo por 6 meses al menos. ¿Sí? Tres, hay un compromiso simultáneo de más de un dominio cognitivo. Es diferente al olvido benigno y a la depresión. ¿Vamos anotando? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien.
tiene como cuarto criterio una adecuada relación con su medio familiar, social y laboral. Como quinto criterio, tiene no compromiso de conciencia. Y como sexto criterio, es un defecto irreversible a excepción y a exclusión de cuadros tratables como Hodgkin, hipotiroidismo y otros más que se van a mencionar. ¿Qué quiero decir con esto de concepto de defecto irreversible? Que no puede volver a ser quien era. ¿Cómo? O sea, que no va, para mí, por ejemplo, en el Alzheimer, que se empiezan a olvidar de cosas, como que no puede volver a lo que era en un principio, que se acordaba de cosas, por ejemplo. ¿Sería eso? Muy bien, sí. Claro, el desarrollo es un desarrollo del síndrome. Lo que se hace con la medicación es tratar de frenarla y que vaya más despacio, digamos, pero no hay vuelta atrás. Muy bien, está mucho más clarito, lo tienen muy claro, me parece perfecto. El concepto de defecto irreversible es una forma enmascarada de decir esto, digamos, que no tiene cura, que va a ser progresivo, ¿sí? Muy bien, chicos, la verdad me sorprenden. Bien, sigamos. Tiene que estar presente la conservación por parte de la persona mayor de una adecuada funcionalidad interactiva con el medio familiar, social y laboral que nos puede definir la frontera entre la salud y la enfermedad. El sujeto normal sería el que presenta ausencia de quejas subjetivas, ausencia de fallas objetivas en la evaluación sistematizada, ausencia de enfermedades del sistema nervioso central o generales que pueden ser causa de deterioro cognitivo, ausencia de ingesta de fármacos que interfieren en el estado mental, psicofármacos u otros, ausencia de antecedente de enfermedad potencialmente modificadora de la actividad mental. TEC significa traumatismo encefalocraneal, ¿sí? Por ejemplo, un accidente en moto, y hubo algún otro tipo de consumo que haya despertado algún traumatismo cráneoencefálico. Me quedo con esto, ausencia de fallas subjetivas de la evaluación sistematizada o ausencia de ingesta de fármacos que interfieren en el estado mental en el sujeto. Eso sí o sí tiene que estar en cuenta, chicos, a la hora de ¿qué? A la hora de la evaluación. ¿Por qué? Porque si el sujeto, por ejemplo, está tomando ansiolíticos, porque está agitado o porque en otro momento tuvo trastornos, algún episodio de trastorno de ansiedad generalizada, después no lo consultó, siguió tomando la medicación, pero no volvió a su neurólogo, no volvió a su psiquiatra. Cuando nosotros hagamos la evaluación, y si nosotros usamos, por ejemplo, se los imprimí, ¿lo ven? ¿O se ve muy chiquito? Lo acerco, se lee ahí. El handbook, ¿se lee? Sí, algo. Sí, a ver. Para no quedarme yo en el medio porque no me gusta. Ahí se lee. Esa es la primera palabra, cognitive. ¿Llegamos? Ahí. Este test se llama Handbook Cognitive Examination, el AC3, agéndenlo, la versión argentina A2013. Este test es el que hoy se toma para evaluar deterioro cognitivo, ¿sí? Y después se va tomando progresivamente para descartar o Alzheimer, o DFT, o demencia frontal, o PIC, o demencia vascular.
¿Sí? Profe, o sea que los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora del diagnóstico sería el punto 3 y 4, si no me equivoco. Para determinar si un sujeto es normal, la ausencia de enfermedad del sistema nervioso central, la ausencia de ingesta de fármacos, sí. Muy bien. Bueno, continúo. Los criterios APA DSM-4 para el diagnóstico de una demencia. Para el diagnóstico de una demencia, según los criterios APA, el criterio número 1 tiene que tener deterioro de memoria. ¿En qué? En registro, retención, evocación y reconocimiento. El criterio 2 se divide en 4. Tiene que tener afasia, ¿le suena? Tiene que tener apraxia alguna, o es seridativa, ideomotora, de construcción. Tiene que tener agnosia, ¿qué era la agnosia? Y tiene que tener trastorno de la función ejecutiva. El criterio B es que A1 más A2 deben alterar la vida familiar, social y profesional, declinar respecto a un nivel previo de funcionamiento intelectual. Cummings, en 1980, define a los síndromes demenciales como un deterioro intelectual persistente y adquirido que compromete al menos 3 funciones: el lenguaje, afasia, la memoria, amnesia, y la cognición, que vuelve a ser la amnesia, o las funciones ejecutivas que comprometían el dorsolateral, ¿se acuerdan? La corteza prefrontal dorsolateral. Y todas estas involucrarían a la personalidad. Las habilidades visoespaciales también están comprometidas y debe hacer un diagnóstico diferencial entre el síndrome confusional o el déficit o los déficits de deterioro cognitivos aislados. Epidemiología. En hombres y mujeres es igual, hay pocas estadísticas conocidas, el diagnóstico precoz es importante, a mayor edad, mayor demencia, y el Alzheimer está presente en el 10% de la población. Frecuencia. La enfermedad de Alzheimer entre un 50 y un 80%. La demencia mixta, enfermedad de Alzheimer más demencia vascular entre el 10 y un 15%. La demencia multiinfarto, un 20%. Y la demencia por cuerpos de Lewy, también un 20%. Que la demencia por cuerpos de Lewy, que se llama así, cuerpos de Lewy porque son incrustaciones que aparecen en ese cerebro, cursa con alucinaciones visuales más alteraciones motoras. Vayan anotando si vamos adelantando. La demencia en la enfermedad de Parkinson, las demencias curables en un 20 a un 30%. Clasificación de las demencias. Se clasifican según la edad. En preseniles, menor de 65 años, y en seniles mayor de 65 años. Esta clasificación se sigue dando, pero hoy por hoy está bastante cuestionada. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un Parkinson que curse rapidísimo a los 45 años. Y ahí es como que, por ejemplo, yo tengo 46, por favor, que no me pase nada, pero digamos está más cerca la cuestión, ¿sí? Hoy está de senilidad o presenil, está más cuestionada esta clasificación, ¿sí? La etiología, la clasificación según la etiología, se clasifica en degenerativas, vasculares y metabólicas. Degenerativas entraría dentro de las neurodegenerativas que presentamos nosotros en la cátedra. Vasculares pueden ser por infarto o por derrame. Y las metabólicas, de acuerdo las metabólicas tienen que ver con la aparición por la diabetes, por ejemplo,
las consecuencias progresivas de la diabetes, las consecuencias progresivas de las dificultades tiroideas. También incluyen dentro de la etiología las tóxicas, las infecciosas y otras. Segundo efecto clínico y distribución de las lesiones cerebrales. Se clasifican en corticales y subcorticales. Entonces, si el parcial dice, o al final dice, según la clasificación de la distribución de las lesiones cerebrales, ¿cómo clasificas las demencias? La demencia las clasificas en corticales. ¿Por qué? Porque la lesión está en la corteza. Y subcorticales porque la lesión está debajo de la corteza, sobre todo de los ganglios basales para abajo. ¿Qué produce la demencia cortical? Produce alteración del lenguaje, de la memoria, de las praxias, de las noxias. Están afectadas el área frontotemporal y las áreas de asociación. Área frontotemporal y parietal, y las áreas de asociación. Ejemplos de estas son la enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Pick. Las demencias subcorticales, que es la segunda clasificación, las lesiones están debajo de la corteza, producen alteración en el afecto, en la atención, en la motivación, están complicadas la sustancia blanca, los ganglios basales y el SARA, el sistema de activador reticular ascendente. Ejemplos de ellas son el Parkinson, Wilson, PSP, que PSP significa parálisis subnuclear progresiva, SIDA y demencia por cuerpos de Lewy. Después están las mixtas, que dentro de estas demencias mixtas están las de Jacob-Creutzfeldt, las multiinfarto, las de los tumores, las producidas por traumatismo craneoencefálico y las infecciosas. Y según la respuesta al tratamiento, curables y no curables. Y entre las no curables, entre las neurodegenerativas que nosotros estamos presentando ahora. ¿Cuándo puede sospecharse una demencia? Cuando la familia lleva al adulto mayor a la consulta por fallas de la memoria o alteraciones conductuales, y no es una consulta espontánea del mismo paciente. Cuando el paciente de cualquier edad se queja de fallas persistentes de la memoria, aunque en los ancianos es muy posible que se trate de una depresión y en los jóvenes de un estado de ansiedad, que vimos recién. Cuando un adulto mayor se queja repetidamente de síntomas específicos o poco claros, esto también puede deberse a depresión o angustia. Cuando el paciente es un adulto mayor que se queja de conflictos con su familia, ya que pueden ser desencadenados por sus fallas de memoria y juicio o por su la habilidad emocional. También pueden deberse a conflictos por su patología social. ¿Qué hacer cuando se sospecha de demencia? Interrogar a la familia sobre disminución de memoria, de la capacidad de resolver problemas o aparición de ocurrencias absurdas. Debe interrogarse especialmente su curso temporal y grado de incapacidad. Realizar un mini mental test de Folstein. Si el puntaje es igual o menor a 24 puntos, es muy probable que exista un deterioro cognitivo. Un puntaje superior no lo excluye, pero lo hace menos probable. O un AC3A 2013, que es lo que yo les acabo de presentar. Y lo que les quería decir, que la propuesta del mini mental test de Folstein hoy está bastante en desuso. Sí, es como el más conocido, pero el que más se aplica hoy es este otro, el AC3 versión 2013. En lo que fue de la última semana, la primera semana de febrero a los primeros días de abril, le puedo asegurar que la consigna de árbol, pelota, bandera ya me tenía agotada, con mucha cosa así de deterioro cognitivo. Entonces, uno de los criterios para preguntar cuando vos decís y evaluás atención, yo te voy a decir estas tres palabras: árbol, pelota, bandera, árbol. Entonces le das otra actividad y después de tantos minutos le preguntás, ¿cómo eran esas tres palabras? Pelota, bandera, árbol. Y al final, cuando está terminando el test, le volvés a preguntar, pelota, bandera, árbol. Me puedo asegurar que después yo hasta cualquier cosa me dio el test, pero era
hubo bastante movimiento de este tipo de toma de pruebas cognitivas. Profe, a nosotros en una materia nos hicieron ver una película, no me acuerdo cómo se llamaba, sé que está en Netflix, y es también de un hombre el que le tiene Alzheimer. Y él, cuando fue la primera vez, le preguntaba el nombre, la edad, qué hacía, como cosas muy básicas, y a él le súper molestaba que le preguntaran eso. Pero ya llegó un punto en el que su patología estaba tan agravada que ya no podía responder preguntas tan simples. Es la película de que actúa, como es este argentino muy famoso. Sí, es una película argentina. Claro. Sí. Ay, ¿cómo es que se llama? Que él estaba muy enamorado de Margarita. Sí, esa película. Bien. Ay, ¿ves? Tengo un deterioro cognitivo leve, no me acuerdo el nombre de la película, lo vi re bien, me encantó esa película. Pero yo tampoco me acuerdo pero me parece el nombre, que profe. No es argentina, me parece, porque tiene actores españoles. Tiene muchos actores españoles, es cierto, es cierto. ¿No es Martínez el apellido del actor? Ese, Oscar Martínez. Oscar, ahí está, Oscar Martínez. Ve que de a poco la actriz... Entre todos nos ayudamos, profe, en esta época del año. ¿Viste? Va avanzando. Bien. El examen médico debe descartar la existencia de patologías no neurológicas metabólicas. Y esto sí, quiero detenerme acá y después, en todo caso, vamos directamente a las patologías, pues ya nos faltaría muy poco tiempo. Un examen neurológico mínimo debe dirigirse a la búsqueda de una hemiparesia, una afasia y un defecto en el campo visual. En muchas oportunidades es necesario derivar al neurólogo para descartar o confirmar la supuesta demencia y estudiar su etiología. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere que el defecto en el campo visual es re importante, sobre todo, por ejemplo, en esto de la PSP, de parálisis subnuclear progresiva, porque es en que lo detecta? O el defecto en el campo visual tiene que ver con las alteraciones en el visoespacial, por ejemplo, ¿se acuerdan esta de la negligencia contralateral? Que ubicaba todo el reloj de este lado. Entonces, el defecto en donde se ve, en el campo visual, y después lo llevó a la patología neurodegenerativa. Y así llegamos a la enfermedad de Alzheimer. Ahí se lo presento, ese es Alois Alzheimer, que Alois Alzheimer en 1907 nos presenta a los primeros diagnósticos como una pérdida lenta y progresiva de las funciones cerebrales superiores. Anatómicamente, en la corteza cerebral, ¿qué aparecen? Las placas seniles, que son restos celulares alrededor de la proteína beta-amiloide, ¿en dónde? En las áreas de asociación frontal, temporal y parietal. Hay degeneración neurofibrilar, eso significa NF, con alteración de neurofilamentos y proteínas insolubles. Ahí dice TAB, pero en realidad es TAU, ¿sí? Esa B quedó desde aquello como se escribía con los romanos. En realidad es una alteración por la proteína TAU. Hay pérdida de neuronas y sinapsis, hay degeneración granovacuolar en el hipocampo. ¿Con qué tenía que ver el hipocampo? Y tiene una angiopatía amiloidea. Fíjense en estos cerebros. Este es un cerebro, entre comillas, normal, como el de ustedes, y este es un cerebro con Alzheimer. Pobrecito, ¿cómo está? La causa es desconocida, el 15 a 20% es hereditaria, por la presencia del gen 21, 14 y 1, y no es arteriosclerosis, fantasía que tienen muchos. El diagnóstico tiene que ser clínico, el posible diagnóstico es neurológico, el probable es neurofisiológico y seguimiento 1 año, y el definitivo es por biopsia o neurocirugía. O sea que yo recién tengo el diagnóstico definitivo post-mortem. Pero por eso necesito de las pruebas neurofisiológicas,
psicológicas antes, las pruebas cognitivas, como le llaman ahora. Con respecto a la variable sexo, dan los dos, las razas todas, la edad toda es más frecuente entre los 70 y los 80 años. La evolución es de 3 a 15 años. Todo tiene que ver con cómo se lo cuide al paciente. Factores de riesgo de enfermedad de Alzheimer. La edad avanzada, el sexo femenino, la historia de enfermedad familiar de enfermedad de Alzheimer, el síndrome de Down, la apolipoproteína E4. Las probables, el bajo nivel educacional, cursa con mucho Alzheimer, los traumatismos cráneoencefálicos, la historia de depresión, llegan a un punto en esto que yo le decía, que una historia de depresión crónica produce el mismo deterioro neurológico casi la muerte neuronal es casi igual que una enfermedad de Alzheimer. Y la historia familiar de síndrome de Down. Clínica, etapa 1. Falla la memoria reciente que produce conflictos con lo que él vive o ella vive. Falla en el juicio, fallas afectivas. Se vuelven apáticos, irritables, depresivos, egocéntricos. Presenta con mucha celotipia y mucha agitación. Es el señor que cree que la señora se fue con otro, y resulta que ese otro que viene es el enfermero que lo viene a curar, nada más. Etapa 2, defectos en lenguaje y habilidades motoras, rápido deterioro de memoria, disfasias nomitativas y de comprensión, apraxias de construcción, de vestir e ideomotora, pérdida de autocuidado, no dispone de sus bienes, acalculia, disgrafias, desorientación de día y en el lugar que está, delirio, temores, depresión, se pierde, se ensucia, desconoce su casa, malgasta el dinero, incontinencia de esfínteres. Etapa 3, pérdida de la marcha, del equilibrio, postración, rigidez, sin lenguaje, sin control de esfínteres, confusión, agitación, alteración del sueño vigilia, desorientación, alucinaciones. Puede presentar o no con episodios psicóticos, con delirios, celos, prejuicios, y puede presentar o no crisis epiléptica. Herencia en enfermedad de Alzheimer. Generalmente en casos aislados hay un 15 a 20% que es hereditable, heredada, que es por herencia. Tenemos los descendientes, tenemos un 50% de probabilidad de enfermedad de Alzheimer si algunos de nuestros abuelos o padres lo tuvieron. Sin antecedentes hereditarios, los hijos tienen un 10% de riesgo. Tienen mucha probabilidad de padecerlo, los que tienen la trisomía 21, o sea, síndrome de Down, los que tienen apolipoproteína E tipo 4 y los del cromosoma 14 y 1. Por las dudas, ni me hago un análisis genético total. El trastorno de la afectividad, sobre todo, es lo que más se ve en lo que va demostrando esta persona con Alzheimer. La personalidad básica no cambia, los afectos se exageran o aplanan. Hay pérdida de las convenciones sociales y se vuelven impulsivos. El ahorrativo se vuelve avaro y el generoso derrocha, el introvertido se aísla. Hay restricciones de intereses, solo el presente, yo, carencia de afecto o alegría persistente o aflicción mantenida. Tiene una labilidad emocional que va de la risa al llanto sin ninguna conexión como real, como rápida. Trastornos asociados a EA, hay alteración de la marcha, incontinencia anfitriana, convulsiones, disfagia, insomnio, delirios agudos o ideas delirantes, confabulaciones, agresividad, acaticia, alteraciones de la sexualidad. Diagnóstico de demencia, objetividad, pérdida de capacidades cognitivas, y ahí están presentes las pruebas neuropsicológicas que recién mostramos. Las pruebas psicológicas se puede tomar el de Lauretta Bender, anda muy bien, y
y sobre todo lo que más sirve, el estudio de las ABD, que son las actividades de la vida diaria. Este es el diagnóstico etiológico, se los dejo, total lo pueden ver en la plantilla y en el video. Sobre todo esto, el SPEC, cuando hay cuestiones inmunológicas o tiroideas, sí, pero después lo que sirve es la clínica y los diagnósticos a través de pruebas cognitivas. Tratamientos de la enfermedad, farmacológico, con la familia, con el equipo interdisciplinario, la presencia de un cuidador, y debemos trabajar en equipo, el médico, el psicólogo, la terapista ocupacional o el terapista ocupacional, fonoaudiólogo, asistente social, psicopedagoga, la rehabilitación, la asesoría legal y los grupos de autoayuda. La interdisciplinaria es fundamental acá. Y así llegamos a la conclusión. La enfermedad de Alzheimer es una neurofisiopatología compleja. Los fármacos en uso tienen efectos de retardar el deterioro. Dar fármacos varios meses y luego decidir prolongar su uso y proseguir con regulaciones neuropsicológicas progresivas. Y el manejo de los trastornos conductuales asociados, como también la orientación familiar. Estos son como plantillas que van con sugerencias hacia la familia. Pero sí lo que quiero es plantear que el médico que creó esto y con el cual lo trabajamos, él mismo presentó dificultades que pueden existir en el médico y me parecieron muy buenas. Que puede tener error diagnóstico, tiene que evaluar una confianza excesiva en el tratamiento indicado, puede preocuparse solo por el paciente, puede enojarse mucho con la familia y no debe hacer un uso excesivo de tranquilizantes. Y eso me agradó. ¿Por qué? Porque lo que necesita esa familia es un médico que lo ayude, que lo acompañe, que juntos vayan transitando este camino. Entonces estaba bueno hacer como una mirada hacia sí mismo. ¿Sí? Bien. No se me asusten, me quedan 3 demencias y me voy. ¿Sí? ¿Contratamos un ratito más? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Ahí seguimos. Manejo general, lo salteo, y llegamos a la segunda, que es la enfermedad de PIC, o demencias frontotemporales, o DFT. La DFT se presenta como poco frecuente, fueron conocidas a comienzos del siglo XX, son importantes dentro de las demencias degenerativas. Hay una atrofia del lado frontal y del lado temporal, por eso DFT. Es un inicio presenil, es la que, ojo, hay gente como yo, puede entrar en una DFT. Y la clínica se presenta con cambios conductuales, por eso se dice que está frontalizado, es el que yo le decía el señor o la señora que empieza con los chistes así subidos de tono, que empieza a decir cosas, uy, señora, las cosas que está diciendo, usted era rescatada. Puede presentar apatía y pérdida de iniciativa, presenta desajuste social, presenta trastornos en la memoria por alteración del lóbulo temporal, sobre todo la fijación, y presenta trastornos en el lenguaje en una afasia. Desde la parte neuronal hay atrofia neuronal, hay gliosis, hay cuerpos de PIC, argorófilos. Argorófilos quiere decir redonditos, estos cuerpos que están ahí incrustados. Es una causa desconocida, la evolución es más corta que en la enfermedad de Alzheimer, es más frecuente en mujeres, chicas, tengámoslo en cuenta, y la tomografía computada da una atrofia frontal y el SPEC, la tomografía por emisión de SPEC, presenta una disminución en el flujo de sangre frontal. Y así se vería un cerebro con DFC. Fíjese cómo está acá este cerebrito, ¿vieron? Está como achichorroñado.
el término muy científico, no me delaten, chicos. La demencia frontotemporal, Pick describe una paciente de 71 años con cuadro progresivo de deterioro cognitivo en 1892. En 1906, Pick describe casos de atrofia frontal bilateral acompañado de trastorno de conducta. A Lois se le cruza Alzheimer y describe las lesiones en la enfermedad de Pick con cuerpos y células de Pick. Menos mal que digamos que le deja su nombre, se negociaron ahí. En 1927, Schneider populariza la enfermedad de Pick y sus 3 fases: alteración del juicio y de la conducta, síntomas focales, afasia y demencia generalizada. Sin nuevas interpretaciones, hasta 1986, en Lund, donde Born y Gustafsson describen una serie de pacientes con degeneración frontal y temporal. Criterios de Lund y Manchester para diagnosticarlas. Tiene trastornos conductuales, de los cuales lo más importante tener en cuenta es, por ejemplo, la hiperoralidad, la conducta estereotipada y perseverante, la pérdida precoz de la conciencia social, la pérdida precoz de la conciencia personal. Conciencia social quiere decir que se vuelve desubicado, que dice cosas que no tiene que decir, y en lugares en donde no los tiene que decir. Trastornos afectivos, puede cursar con depresión, con ansiedad, con delirio, con sentimentalismo excesivo, hipocondría, despreocupación emocional o anemia. Sentimentalismo excesivo se queda muy cerca a una distimia. Es aquel que cada vez que te ve llora y se pone mal, y qué sé yo. Entonces hay que ver ahí cómo va esa línea divisoria. Puede presentar trastorno del lenguaje, reducción progresiva del habla, lenguaje estereotipado, ecolal y perseveración, mutismo tardío. Conservación de la orientación y de la praxia, signos físicos, reflejos primitivos precoces, incontinencia precoz, asinesia, rigidez y temblores tardíos, tensión arterial baja y débil. Las investigaciones en neuroimagen con afectación frontal o frontotemporal indican fallas en la ejecución frontal en la evaluación neurofisiológica. Y ahí volvemos a mencionar los síndromes prefrontales, que nosotros, chicos, ya lo dimos cuando vimos alteraciones de la corteza prefrontal. Esto ya lo dimos, por eso lo paso rápido. ¿Se acuerda que hablamos del síndrome dorsolateral? Alteraciones en la ejecución, alteraciones en la programación motora, el síndrome órbito-meatal, tipo desinhibido, pseudomaníaco, pseudopsicopático, falla en el juicio social y de sensibilidad interpersonal. Y la mesiofrontal es tipo apático, hipocinético, y por ejemplo tiene reducción de la prosodia espontánea, reducción de la conducta motora. Era que había que hacerle un diagnóstico diferencial, que nos costaba el diagnóstico diferencial con la esquizofrenia tipo 2. La praxia y la agnosia son infrecuentes, conservan la memoria de trabajo y la memoria a corto plazo. Y ahí llegamos a la otra, que es las enfermedades por cuerpos de Lewy. Lewy describe las lesiones. Tetriakov las asocia a la degeneración de la sustancia nigra y a la enfermedad de Parkinson. Su presencia en la corteza cerebral fue desestimada. En 1961, Okazaki describe 2 pacientes con demencia y rigidez generalizada con abundantes cuerpos de Lewy en corteza y tronco cerebral. En 1970 y 1980 se describen casos en Japón, Europa y Estados Unidos. Se la considera una enfermedad de baja frecuencia, pero hoy conocemos su importante incidencia. Distintas series refieren que entre el 12 y el 36% de las demencias corresponden a cuerpos de Lewy. Estaría por encima de la incidencia de la enfermedad vascular, frontotemporal y otras. Criterio de diagnóstico a cuerpos de Lewy. Probable, uno de los 3, demencia con defectos de atención o síndrome confusional.
enfermedad de Parkinson clásica, seguida de demencia tardía, inicio de demencia y parkinsonismo, ausencia de historia de ictus, signos focales neurológicos. Y 3 o más, temblor, rigidez, cambios culturales, bradicinesia, trastorno en la marcha, caídas frecuentes. Bradicinesia quiere decir que empieza el movimiento y se queda. Eso es un cuerpo de Lewy, así se ve en una tomografía con color, con contraste. El posible, uno de los siguientes, demencia con comienzo agudo, demencia con presentación y posterior Parkinson, ausencia de ictus y signos focales, 3 o más, de los cuales será importante el trastorno en la marcha, exclusión de otras causas de demencia o parkinsonismo. Y de acá, permítanme saltar a la plantilla 66. Chicos, salgo de acá. ¿Por qué? Porque voy a pasar directamente a la otra plantilla. Porque si no ahí empezamos, ¿saben con qué? Con la cuestión de aquellas demencias que sí son importantes para ustedes o para mí, pero que sería más que importante que uno pudiera tener como más focalizado lo que está hablando. Ustedes en más focalizado lo que está diciendo, ¿ustedes en algún momento tienen algún tipo de acercamiento hacia, por ejemplo, las demencias vasculares? ¿Conocen qué es una demencia vascular? Sí, profe, yo tengo a mi mamá con demencia vascular. Es esta la que quiero desarrollar ahora. Por eso quería evitarme, por ejemplo, las otras, que son la pseudodemencia progresiva. Esa quería evitarme. ¿Cómo vamos con esta demencia vascular? Nazarena, no es fácil. No, profe, nada fácil. Me imagino. Y el último test cognitivo ya le salió de moderado a grave, digamos. ¿Ya te hace atender en Paraná? No, somos de Santa Fe, profe. Ah, perdón, discúlpame la infidencia. No, por favor. Sí, no es fácil, viste que todo esto que anteriormente yo sé que no tiene que ver con lo que a usted le interesa, que son los criterios diagnósticos, pero a mí me parece importante también, porque también hay que hablar un poco de qué le pasa a la familia y no quedarnos solamente en hacer puro diagnóstico, ¿no? Es como que cambiamos roles, digamos. Mi hermano y yo somos los padres y ella pasó a ser la niña prácticamente, porque hay que ayudarla a hacer todo. Claro. Es un poco así. Claro. Absolutamente todo. No, pero como ser si va a comer y no tiene el tenedor ahí, empieza a comer con la mano, digamos. No importa que sea carne, no importa. Entonces tenés que estar muy atenta a lo que está haciendo o a lo que va a buscar. Bañarse también hay que ayudarla porque capaz que se baña, pero no se lava la cabeza, como cero, cosas así.
Bueno, también la comunicación es muy difícil porque ella no tiene, como que no tiene los sustantivos, los adjetivos, los verbos, entonces es todo acá, allá. O sea, sabe que soy la hija, pero no sabe decir hija o es la chica, es como que en general habla. La chica, el chico. Claro. Y obviamente la pandemia en esto no ayudó porque ella las actividades que deja de hacer se las olvida. Hay que ser muy estricto en las rutinas que ella todavía tiene para que no se le vayan, digamos, de la cabeza. Y hay muchas cosas que con el tema de la salida y todo eso, y el estar encerrado siempre en casa, como que hizo que se desarrollara un poco más rápido, me parece, o esa sensación tenemos. Sí, la pandemia empeoró los cuadros. Sobre todo en esta cosa de tener que desarrollar habilidades, ¿viste? Sí, lo empeoró. Bien. Bueno, el diagnóstico de demencia vascular nos indica que tenemos, ¿por qué es demencia vascular? Porque esa demencia vascular, porque la muerte celular se va a producir porque se producen multiinfartos en ese cerebro dañado. Entonces la demencia vascular se puede producir por dos causas, o por infarto o por derrame. ¿Sí? Se la clasifica dentro de las se la clasifica dentro de las demencias subcorticales. ¿Por qué se las clasificaría dentro de las demencias subcorticales, chicos? ¿Qué les parece a ustedes? Porque ocurre bajo la corteza. Porque ocurre debajo de la corteza. Muy bien. Y aparte de porque ocurre debajo de la corteza, porque el daño que compromete y las dificultades que va a presentar no están tan expresadas en las habilidades cognitivas que uno desarrolla a través del buen estado, del buen manejo de esa corteza. ¿Me siguen? ¿Sí? ¿Ahora sí? Gracias por esperar. ¿Ahora ven? ¿Se ve? Demencia vascular. Sí, profe. Sí, profe. Bien, muchas gracias. Bueno, dice, demencia vascular. El 20% de las demencias corresponde a esta demencia vascular. Están producidas por infartos o hemorragias. Estos pueden ser únicos o múltiples. ¿Por qué le hago tanto hincapié en esta, chicos? Y gracias por el aguante. Porque esto es una de las demencias que se detecta más a lo último y a cualquiera le puede suceder, por ejemplo, un infarto cerebral y no darse mucho cuenta. Los infartos cerebrales se producen, por ejemplo, por subida y bajada de presión arterial brusca y no necesariamente por otro tipo de circunstancia. Los mecanismos de la defensa, los mecanismos de la demencia, miren cómo estoy, pueden producir cantidad de tejido cerebral dañado, área cerebral dañada, que generalmente es el tálamo y el área temporal, la amígdala, y el efecto acumulativo de lesiones. Eso es lo grave de la demencia vascular, el efecto acumulativo de lesiones. Fíjense los dos cerebritos acá abajo, ¿sí?
El paciente presenta factores de riesgo como HTA, que es hipertensión arterial, diabetes, colesterol, tabaquismo, ¿sí? DM, depresión mayor, eso quiere decir DM acá arriba. La instalación de la demencia escalonada, a diferencia del Alzheimer. El examen neurológico muestra daños focales, las vías largas, las neuronas craneanas están afectadas. Puede coexistir con Alzheimer, se ayuda con el diagnóstico por resonancia magnética o tomografía, y el tratamiento es pobre porque solo se puede actuar sobre el riesgo vascular, que es lo que mencionaba recién Nazarena. Esto sí lo quería mencionar. Y de último, como un brochecito, quería dejarle esto, que capaz que le va a servir, que es esta diferencia entre las demencias, un cuadro comparativo entre las diferentes demencias subcorticales y cortical. En la demencia cortical, en la demencia subcortical el lenguaje no es afásico y la demencia cortical presenta un lenguaje afásico precoz. La memoria, la demencia subcortical tiene falla de denominación, o sea, de nombrar. La cortical también. Las habilidades visoespaciales, la subcortical están impedidos, en la cortical también. En el cálculo es normal en la subcortical y en la cortical está impedido. El compromiso frontal está muy impedido en la subcortical, en la cortical está impedido en relación a otros déficits. La valoración cognitiva, la subcortical está enlentecido, en la cortical está normal. La personalidad, las subcorticales se vuelven apáticos, en la cortical se vuelven desconcentrados. El carácter, la subcortical es depresivo, en la cortical es normal. El discurso es disártico, en la subcortical, en la cortical normal. La postura general puede encorvarse, en la subcortical, en la cortical es normal. La coordinación es impedida, en la subcortical, en la cortical normal. Los movimientos anormales pueden estar presentes en la subcortical, en la cortical no, y la velocidad motora es lenta en la subcortical y en la normal no. Muy bien. Bueno, chicos, hasta acá estaríamos con Neurobiología 2021. Bueno, 20:56, ¿cuánto tengo conectados? 22, ya está. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, qué sé yo, no sé, qué más agregar de este año, si alguien quiere hablar un poquito, si quedan algunas preguntas, si quieren huir, soy todo oídos. Profe, a mí particularmente me gustaron mucho sus clases, como que contaron muchas cosas interesantes, que es por ahí lo que más me llama la atención. Y eso sí, es una materia muy compleja porque he tenido clases donde entiendo todo y me encanta la materia, pero también he tenido clases que hasta me he desconectado porque no entiendo nada y me agarra ahí una crisis y me he tenido que salir de algunas que me quedan pendientes de verlas incluso porque era como que me agarraba un no entiendo, no la puedo enganchar y capaz que está a mitad de la clase y la enganchás, pero está muy buena y tiene como una manera linda de darla, que te llama la atención, porque por ahí hay materias que son difíciles y encima no las dan de la manera adecuada, entonces como que es mucho peor, pero como que hace que sea más llevadero todo. Bueno, Brisa, muchas gracias. Viste que de vez en cuando a uno le gusta muchas gracias. Por mi parte, profe, fue prácticamente un cambio de vida porque me hizo, justamente al tener una mamá, creo, con un tipo de demencia, como que me dio miedo a mi adorado cerebro que yo tanto quiero. Entonces todo esto ayudó un montón, ya sea alimentación, ya sea el pensar ciertas cosas para mi hijo. La verdad que incorporé todo lo que pude a mi vida diaria. Así que, no, genial. También me igual como Brisa, hay mucho que queda ahí dando vuelta
sobre todo la primera parte de la materia, me parece que esta fue mucho más llevadera. Pero sí, aparte también ese entusiasmo que te da ganas de venir a las clases y de ver. Así que muchas gracias. No, por favor, a ustedes, a ustedes. Yo agrego que concuerdo con las compañeras, que disfruté mucho más este segundo cuatrimestre por los contenidos, en verdad, porque el primero es más la base que tenés que tener para entender lo que dimos ahora, pero también es más aburrido. Y agradezco que haya sido con usted, porque sinceramente con la experiencia biológica del año pasado es un cambio importante en las clases, en la forma de darla también. Es mucho más entretenido. Y de nuevo, el segundo cuatrimestre lo disfruté muchísimo más. Son re interesantes los temas. Sí, y que incluso una deuda pendiente que lo quiero solucionar en este fin de semana es dejarle un poco más de circuito. Cuando ustedes le den 5 minutos más de bolilla a circuito, es como que ahí flashean. O sea, que a uno le gusta tanto esto que por ahí tiene que tener algún límite. Pero así como decir, viste, encontré eso. Sí, sí, bueno, bien. Ariana. Bueno, profe, yo no quería hablar, pero no. Yo estoy recursando la materia en realidad, porque la hice hace muchos años y no la rendí. Cuando la rendí mal en realidad. Y no estoy viviendo más en Paraná, entonces la cursada virtual, por más que sea, escucho a los compañeros y por ahí me acuerdo de biología o de cuando cursé Nebro en su momento y es de diferente. Por más de que tenga sus contras, también tiene muchos pros. A mí me sirvió porque sinceramente yo no podría haberla hecho de otra manera en este momento. Y también los teóricos en su momento, cuando yo la hice, literalmente la mayoría de las veces no entendía nada. Y este año sí pude participar, cosa que no hacía nunca. Y eso particularmente a mí me ayudó mucho. Y bueno, a ver si ahora sí puedo sacarla en las próximas mesas. Pero bueno, sí agradecerle y la disposición que siempre tiene también con el material, con todo. Desde siempre, o sea, aparte de las clases, la disposición extra que siempre muestra. Bueno, muchísimas gracias. Lo que quedó pendiente fue la música de hoy, nadie se presentó con algún tema, entonces bueno, uno no quiso colaborar, pero bueno, estamos. Bueno, los espero para el parcial. Profe, hay una canción que es del Cuarteto de Nos, creo que se llama 21 de septiembre, que habla del Alzheimer. Está buena para la clase de hoy, para que la escuchen, porque yo fui a retirar un final con esa canción. 21 de septiembre, que es el día del Alzheimer. Muy bien, muchas gracias por el dato. El día y que hablando del Alzheimer, el 30 de este sábado, que es 30, la Fundación Favaloro, que el dato es / Universidad Favaloro, hace por el canal de YouTube de la universidad, un evento gratuito en donde los que nos sobre 5 minutos y si nos podemos conectar, se va a hablar acerca de la transdisciplinariedad del Alzheimer, el Alzheimer y la comunidad. Así que, por ahí, si tienen 5 minutos, es sábado, yo ya sé que ustedes los sábados hacen cualquier otra cosa, pero bueno. Bueno, un gusto haberlos tenido este año, los espero para el parcial, por favor no renuncien, falta nada, ya lo tenemos ahí con todo y cualquier pregunta a su disposición en Facebook y mi correo. No hay ningún problema. Bien. Muchas gracias, profe. Muy buena la clase. Gracias. Nos vemos entonces. Gracias, profe. Nos vemos en el parcial, en el final, donde sea que nos encontremos de nuevo. Donde quiera. Tendríamos que vernos realmente alguna vez. Sí, también hacer un encuentro presencial o algo entre todos los Tal que cual. cursamos este año, una cosa así. Cuando quieran, a disponibilidad el Facebook para la organización del evento, qué sé yo, cada